Y uno de los medios para dar a beber a todas las naciones de ese vino es el sistema educativo, los sistemas educativos. Y el resultado es preparar a una sociedad que aplauda los grandes cambios que ellos quieren introducir en la sociedad. De tal manera que las abominaciones que se cometieron en Sodoma, en Gomorra, entonces hoy sean aplaudidas y digan, es que necesitamos la igualdad. ¿Y cómo es que han preparado a la sociedad para eso? Adoctrinándola desde los centros educativos, que se llaman educativos, pero no son centros de educación, son centros de adoctrinamiento, porque ellos quieren preparar una generación para que reciba el nuevo orden mundial y sean marcados. Y por eso el Señor les reveló a su pueblo un plan y le dijo que como pueblo deberíamos tener nuestras propias escuelas de iglesia. Buenas tardes, hermanos. Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí. Creo que como pueblo tenemos mucha luz. Como pueblo que nació con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, y como pueblo sobre el cual brilla la luz acumulada de muchas generaciones, somos responsables ante el Señor por tanto conocimiento, por tanta luz que hemos recibido. Tal vez, hermanos, nuestro problema no sea la falta de conocimiento. Nuestro problema es que no lo hemos practicado. Conocemos muchas cosas teóricamente, pero nos cuesta llevar esto al terreno de la vida práctica. Y yo creo que aquí está la lucha de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo encarnar esto? ¿Cómo encarnar estos principios? ¿Cómo asimilar esto? Y que esto produzca fruto en nuestra vida. Y que la palabra de Dios no vuelva a Él vacía, sino que produzca frutos. Que produzca frutos. Yo creo que esa es, la necesidad mayor que tenemos como pueblo. Hay un texto muy conocido por todos que se repite varias veces en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 9, el verso 10. También lo encontramos en Job 28:28. Dice lo siguiente: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hermanos, aquí está colocando el fundamento de lo que es el desarrollo intelectual. Usted quiere desarrollarse intelectualmente al máximo, todas sus facultades, y llegar a ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse y ser útil en la obra del Señor. Aquí está colocando un fundamento. Nos dice aquí que el temor de Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría. El capítulo 8, el verso 13. Capítulo 8, el verso 13. Dice la palabra del Señor: el temor de Jehová es aborrecer el mal. El principio de la sabiduría es que el temor a Dios. Y el temor a Dios es que aborrecer el mal, aborrecer el pecado, aborrecer la transgresión de la ley de Dios.
Ese es el principio de la sabiduría. Así que si como joven yo quiero desarrollarme y como dicen, ¿no?, en el mundo de hoy, ser alguien en la vida, ¿cuál es el principio que debo tener en cuenta? ¿Temor a quién? A Dios. Y si nosotros estudiamos la vida de Daniel, la vida de José, ¿qué principio asimilaron ellos que los llevó a las alturas donde llegaron? ¿Qué principio? Hermanos, ellos preferían morir antes que pecar. Y si nos hablaba de eso, ¿no?, en la mañana, los 3 jóvenes hebreos, preferir morir antes que pecar. Es un principio, hermanos, el temor a Dios es un principio desarrollado en la vida que impide al hombre pecar, que impide a la mujer pecar. Y por eso nos dice aquí que es el principio de la sabiduría, temor a Dios, que incluye la obediencia, la fidelidad, guardar sus mandamientos y muchas cosas, ¿no?, que ahorita no podemos nosotros entrar en eso, pero muy interesante porque el mensaje del primer ángel, ¿qué dice? Temed a Dios y dadle ¿qué? Y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y es un mensaje de verdad presente. Es un mensaje de verdad presente. En la página 53 de Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 1, dice lo siguiente: si fallamos en comprender la ciencia de la verdadera educación, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Hermano, y esta es una cita tremenda, porque dice que si fallamos en este punto, en comprender la ciencia de la verdadera educación, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Ayer decíamos que educar es ¿qué? Es redimir. Educar es redimir. Y el libro de texto, hermanos, en nuestra obra educativa, ¿cuál debe ser? ¿Cuál debe ser el libro de texto? La palabra de Dios, las sagradas escrituras. ¿Por qué? Vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, el verso 16 y 17. Textos muy conocidos por nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para qué? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, y el resultado de recibir una así dice Jehová en nuestra vida, ¿cuál va a ser? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, hermanos. ¿Cuál es el libro de texto? ¿Cuál es el libro de texto para nosotros en nuestra obra educativa y de formación de los jóvenes? ¿Cuál debe ser? La palabra de Dios. Las sagradas escrituras deben ser nuestro libro de texto, porque nos dice aquí que ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y el resultado será hombres y mujeres idóneos para la obra de Dios, para ocupar lugares de responsabilidad en la causa del Señor. Adolecemos de eso en nuestras filas. Adolecemos, hermanos, de jóvenes comprometidos con la obra de Dios. ¿Y quién ocupa los lugares de los hombres que han muerto y que lucharon por la verdad y por el mensaje adventista en su pureza? Y los jóvenes hoy que ocuparán esos lugares, ¿dónde están? En el libro Joya y los Testimonios, el tomo 2, página 407 en adelante, hay un capítulo muy interesante, 409,
Página 409 en adelante. La necesidad de una reforma educativa. La necesidad de una reforma educativa. Yo creo que de manera especial, apreciados y estimados hermanos, hoy, frente a la crisis que tenemos, debe preocuparnos el tema de la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Dice lo siguiente: la importante y grandiosa obra de preparar un pueblo que posea el carácter de Cristo y que puede estar de pie en el día del Señor debe llevarse a cabo. Hermanos, esta obra de preparar un pueblo que se mantenga de parte de la verdad y la justicia debe llevarse a cabo hoy. Sigue diciendo: el mensaje del tercer ángel es la gran verdad probatoria para este tiempo y ha de enseñarse en nuestras instituciones. ¿Qué cosa es la gran verdad probatoria? ¿El mensaje de qué? De los tres ángeles, el mensaje del tercer ángel. La ciencia de la verdadera educación es la verdad, la cual ha de quedar grabada tan profundamente en el alma que no pueda ser borrada por el error que abunda por doquiera. El mensaje del tercer ángel es verdad, luz y poder. Y el presentarlo de manera que produzca las debidas impresiones en el corazón debe ser la obra de nuestras escuelas, como de nuestras iglesias, la obra del maestro y la obra del ministro. Hermanos, es la relación que existe entre el mensaje de la verdadera educación y el mensaje del tercer ángel. Es una relación estrecha, porque educar es ¿qué? Redimir. Y el mensaje del tercer ángel concluye diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesús. Y esto va a terminar con una manifestación al mundo de hombres y mujeres restaurados por la obra del Espíritu Santo, con caracteres, hermanos, puros, con caracteres que reflejan la imagen de su Creador. Y en eso tiene mucho que ver la educación en la formación del carácter. Tiene mucho que ver la educación. ¿Y cuál es la escuela más importante? ¿Recuerdan? El hogar. El hogar es la escuela más importante. Y allí se deben echar los fundamentos del carácter, en los hábitos, y deben desarrollarse los principios de el dominio propio. ¿Qué más? El respeto, ¿recuerdan? La reverencia y ¿qué más? Y la obediencia. 4 principios que deben de ser desarrollados en la escuela del hogar, en cada niño, en cada joven. Así que, apreciados y estimados hermanos, es muy importante que podamos comprender estas cosas. Para nosotros hoy, que vivimos en la recta final de la historia, necesitamos encontrar bases sólidas para colocar en los sistemas educativos. Como pueblo adventista del séptimo día, el Señor reveló una luz preciosa el año 1872 acerca del mensaje de educación. Y el Señor le dijo al pueblo adventista del séptimo día que debía tener sus propias escuelas.
que debía tener sus propios maestros. Y vamos a leer una cita más de este capítulo, de Joya de los Testimonios, el tomo 2. Cuando la verdad para estos últimos días llegó al mundo, prestemos atención a esta sentencia. Cuando la verdad para estos últimos días llegó al mundo, en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, se nos mostró, como adventistas del séptimo día, se nos mostró que en la educación de nuestros niños debía introducirse un orden de cosas diferente. Gracias. ¿Qué se le mostró, hermanos, al pueblo adventista del séptimo día? Con el mensaje de los tres ángeles llegó la verdad o la luz preciosa de que en la obra educativa debía introducirse un orden de cosas diferentes y que nuestros hijos, los hijos del pueblo adventista del séptimo día, no debían ser educados como se educa el mundo. Página 409. Ahora, hermanos, ¿cuáles serán los modelos educativos para nosotros? ¿Qué modelo educativo tenemos para nuestra juventud como pueblo adventista del séptimo día? ¿Qué modelo educativo tenemos? ¿Ah? ¿No tenemos ningún modelo educativo? Daniel, ¿quién más? La escuela de los profetas, ¿verdad? La escuela de los profetas. ¿Qué otro modelo educativo? Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles. Hermanos, tenemos modelos educativos para que no fracasemos en la formación de estos jóvenes. Y saben, hermanos, es una preocupación personal. El Señor en su gran misericordia nos ha involucrado en estas cosas, de tratar con jóvenes, tratar con señoritas, tratar con familias. Hermanos, la sociedad de hoy vive sin un propósito, sin un modelo, vive sin rumbo, sin norte. Y la mayoría de jóvenes están aburridos de la vida. No saben qué hacer. Dentro de nuestras filas. Regularmente me acerco a los jóvenes y les pregunto, bueno, ¿cuál es tu plan? ¿Qué quieres ser tú? Y saben, hermanos, casi nadie responde, quiero ser misionero. Quiero ser abogado, quiero ser contador, quiero ser profesional. Para sobrevivir aquí, quiero viajar por el mundo, quiero conocer otros países, quiero ser piloto, me decía alguien. ¿Y quién quiere ser misionero? ¿Quién quiere ser misionero? ¿Quién quiere servir? ¿Quién quiere dedicar los talentos, el tiempo, sus facultades, todo al servicio de amor a Dios y al hombre? ¿Quién? Y el propósito de la verdadera educación es prepararnos para ese servicio. Ministerio de Curación, hay un capítulo que se titula La verdadera educación prepara para la obra misionera. Todo verdadero hijo de Dios nace en el reino de los cielos como ¿qué? Como misionero.
dispuesto a gastar y ser gastado en el surco de la necesidad del mundo. Pero nosotros 20, 30, 40, 50, 60 años, 80 años viviendo para nosotros, acumulando para nosotros, trabajando para nosotros. ¿Alguna vez has pensado en el prójimo? ¿Alguna vez has pensado en vivir para otros? ¿Qué hizo Jesús cuando vino aquí? ¿Qué hizo? ¿Vivió para sí? Hoy, hermanos, Él se dio completamente por amor ¿a quién? A nosotros. Y eso fue lo que le enseñó a los discípulos. Jesús se preocupó para que los discípulos asimilaran este principio de amor y de servicio, porque ellos estaban peleando y discutiéndose quién sería el mayor, quién tenía el primer puesto, y quién recibiría más aplausos, y estaban en eso, a la derecha, a la izquierda, ¿quién va a estar? Nadie quería lavar los pies, nadie quería ser siervo, todos querían tener el primer lugar. Pero Jesús quería enseñarles que Él no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hoy, hermanos, este principio, qué hermoso si nosotros lo pudiéramos asimilar y comprender. Ahora, Satanás se ha empeñado, apreciados y estimados hermanos, en robarle la identidad al pueblo de Dios. Una de las cosas que ha utilizado para eso son los sistemas de educación falsos. Los falsos sistemas de educación. ¿Por qué? Porque Satanás trabaja por medio de ellos para sembrar las semillas de la incredulidad. ¿Por qué las iglesias en el año 1844 rechazaron el clamor de medianoche? Por un sistema educativo romano. Habían copiado el sistema educativo de Roma. Hermanos, cuando nació la Contrarreforma, el jesuitismo se propuso dos cosas: acabar con el protestantismo y segundo, volver a Roma al poder. Y ellos dijeron: vamos a hacer un plan a largo plazo y el plan va a consistir en tomar el control de la educación. Formaron escuelas, formaron universidades, crearon estos centros educativos para que los hijos de los protestantes, ¿a dónde fueran a estudiar? A las escuelas de ellos. Entonces ellos podían moldear su pensamiento. Y ellos dijeron: denos un niño hasta los 12 años y será católico para toda la vida. Y por eso, la mayoría de nosotros adventistas somos adventistas con mentalidad católica. Tenemos una mentalidad católica. Y aún siendo de la verdad presente. Porque hemos sido formados, hermanos, bajo esos paradigmas, bajo esa filosofía de duda. ¿Hacia qué? Hacia la palabra de Dios, hacia el escrito está. Ay, entonces el escrito está me dice: no consumas carne. Pero ¿de dónde voy a obtener la vitamina B12? ¿Pero de dónde voy a obtener el colágeno? ¿Pero de dónde voy a obtener el hierro, el calcio? Me va a faltar. Y el médico me dijo que tenía que comer hígado y sangre. Oh, hermanos, y comienza la duda, ¿hacia qué? Hacia la palabra. ¿A quién le creemos? ¿Le creemos a Dios o le creemos al hombre? ¿A quién le creemos? No, pero es que el reino de los cielos no es comida ni es bebida. Hermanos, y todo lo que nosotros comemos afecta ¿qué? La mente. Y por eso el Señor dijo:
necesitáis volver como pueblo al plan original. Comer saludable, comer sano. Mire lo que dice en la matutina en los lugares celestiales, el 2 de noviembre. En los lugares celestiales, el 2 de noviembre, dice lo siguiente: el funesto espíritu de incredulidad se halla en todo país. El funesto espíritu de incredulidad se halla en todo país y se está introduciendo en todas las capas de la sociedad. ¿El espíritu de qué, hermanos? De incredulidad. ¿Y cómo es que esto se está metiendo en todas las capas de la sociedad y en todos los países? Se enseña libremente en muchas de las universidades y institutos de enseñanza superior y escuelas de enseñanza media, y aparece aún en las lecciones que se enseñan en las escuelas primarias y en el jardín de infantes, estas lecciones de incredulidad. Miles que profesan ser cristianos prestan oído a espíritus mentirosos. Y en el capítulo 25 del libro de educación, la educación y el carácter, la hermana White dice que una de las cosas que contrarresta la fe en la palabra de Dios es la enseñanza de la evolución. ¿Y cómo es que esto afecta el carácter? Y de una manera muy sutil, el escepticismo es colocado como una semillita allí en el corazón de nuestros jóvenes. Y el propósito que Satanás tiene es matarlos espiritualmente. Matarlos espiritualmente. Hoy cuántos padres hoy lloran porque ven que sus hijos que estaban creciendo en un hogar, que estudiaba la palabra de Dios, que hacían culto mañana y tarde, apenas pisaron la secundaria. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En la mayoría de casos, hermanos, ¿qué sucede? Apenas pisan la secundaria. ¿Qué sucede? Oh, hermanos, cuántas historias tristes, cuántas historias tristes. Y esto es un llamado también para los padres. Patriarcas y Profetas, capítulo 14. Dice lo siguiente: los que procuran para sus hijos riquezas y honores terrenales a costa de sus intereses eternos, comprenderán al fin que estas ventajas son una terrible pérdida. Oh, hermanos, esta sentencia es tremenda y va dirigida a los padres que dice procuran para sus hijos riquezas y honores, sacrificando la moral, sacrificando la virtud, sacrificando la espiritualidad, pero que sean alguien en la vida. Descubrirán al fin, dice la inspiración, que esto es una terrible ¿qué? Pérdida. Una terrible pérdida. Como Lot, muchos padres ven a sus hijos arruinados. ¡Uy, qué triste, hermanos! ¡Qué triste! Lot se salvó él solo, por misericordia, pero toda su familia, sus hijos y sus hijas, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con los hijos y las hijas de Lot? ¿Qué pasó con ellos? Ahora, cuando Lot se fue a Sodoma, él pensó ser un testimonio, ser una luz en Sodoma. Pero la ciudad de Sodoma fue creciendo y fue creciendo hasta que Lot quedó en la mitad, en la plaza de la ciudad.
Y Lot progresó, materialmente progresó y tuvo muchas casas y muchos negocios y muchas cosas. Pero ¿qué pasó con su familia? ¿Qué pasó con sus hijas, hermanos? ¿Qué pasó? Las Sagradas Escrituras lo registran. ¿Qué hicieron en la cueva las hijas? ¿Qué hicieron en la cueva las hijas de Lot? ¿Dónde habían aprendido eso? ¿Dónde lo habían aprendido? ¿Quién se los había enseñado? Claro, la Universidad de Sodoma les había enseñado eso. Y saben, hermanos, el vino de Babilonia, que dice Apocalipsis capítulo 17 y Apocalipsis 14, el mensaje del segundo ángel. ¿Por qué Babilonia va a caer? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino ¿de qué? De su fornicación. Y Apocalipsis capítulo 18, el verso 3, dice que se ha vuelto habitación ¿de qué? De toda clase de ave inmunda y aborrecible. Así que el vino de Babilonia produce, hermanos, como resultado en la vida, produce la consecuencia, el fruto. Nos volvemos habitación de toda clase de ave inmunda y aborrecible. Y por eso Babilonia tiene que caer. Ahora, ¿de dónde es ese vino? ¿De dónde trajeron esas uvas para fabricar ese vino? ¿De dónde trajo Roma esas uvas? Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 32, versos 32 y 33. ¿O de dónde es que Roma ha fabricado ese vino de fornicación? Falsas doctrinas, falsa filosofía, de todo, hermanos. Pero mire, tremendo esto, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿De dónde es la vid de ellos? ¿De dónde la han traído? De Sodoma y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿De dónde viene ese vino, hermanos? ¿De dónde lo han fabricado? ¿De dónde trajeron las uvas? De Sodoma y de Gomorra. ¿Y cuál es el resultado en la sociedad de tomar el vino? ¿Cuál es el resultado? Hermanos, y uno de los medios para dar a beber a todas las naciones de ese vino es el sistema educativo, los sistemas educativos. Y el resultado es preparar a una sociedad que aplauda los grandes cambios que ellos quieren introducir en la sociedad. De tal manera que las abominaciones que se cometieron en Sodoma, en Gomorra, entonces hoy sean aplaudidas y digan, es que necesitamos la igualdad. ¿Y cómo es que han preparado a la sociedad para eso? Adoctrinándola desde los centros educativos, que se llaman educativos, pero no son centros de educación, son centros de adoctrinamiento, porque ellos quieren preparar una generación para que reciba el nuevo orden mundial y sean marcados. Y por eso el Señor les reveló a su pueblo un plan y le dijo que como pueblo deberíamos tener nuestras propias escuelas de iglesia, y que los maestros que enseñaran en esas escuelas deberían ser misioneros, hombres consagrados. ¿Hemos leído esas sentencias? Deuteronomio capítulo 32, versos 32 y 33. Quiero leer una sentencia del libro Consejo para Maestros, Padres y Alumnos.
Dice lo siguiente, hermanos, miren, mucha atención, porque esto es muy, muy importante, ya que somos el pueblo de la profecía, ¿no? El pueblo del libro. Pero hemos perdido la identidad. Necesitamos recuperarla. Página 226. Se nos ha advertido vez tras vez que el carácter de la educación corriente del mundo no puede resistir la prueba de la palabra de Dios. Se nos ha advertido vez tras vez como pueblo que la educación del mundo, el carácter de la educación del mundo, no puede resistir la prueba de la palabra de Dios. Sigue diciendo, el Señor nos dice, los adventistas del séptimo día no deben colocarse bajo el consejo y la instrucción de maestros que no conocen la verdad para este tiempo. Hermanos, esto es un no de Dios. No. Los adventistas del séptimo día no deben colocarse bajo la instrucción de maestros que no conocen la verdad para este tiempo. Porque ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado si le entregamos la mente de nuestro hijo a un ateo, a un adúltero, a un borracho? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Saldrán preparados para el fuerte pregón? Los adventistas del séptimo día, el Señor nos dice, los adventistas del séptimo día no deben colocarse bajo el consejo y la instrucción de maestros que no conocen la verdad para este tiempo. La obra de amoldar las mentes, hermanos, la obra de amoldar estas mentes de estos niños, de estos jóvenes nuestros, no debe ser dejada a hombres que no han comprendido la importancia de una preparación de la vida que se mide con la vida de Dios. ¿A quién le estamos entregando a nuestros hijos? ¿A quién? ¿Es claro la palabra, sí o no? Los adventistas del séptimo día no deben colocarse bajo la instrucción de hombres que no conocen la verdad para este tiempo, que no tienen el temor de Dios en sus corazones. ¿Quién está educando a nuestros hijos? Bueno, y aquí hay un llamado para cada iglesia, cada ministerio. Deberíamos tener escuelas de iglesia, ¿verdad? Para los niños, porque hermanos, tenemos una crisis. Necesitamos educar a los padres también. Y deben haber también escuelas para padres. En cada iglesia debe haber escuelas para padres. Y debe haber un lugar donde también los niños sean educados en el temor de Dios. Donde la iglesia dé una ayuda a la obra de los padres. Pero los maestros de estas escuelas deben ser hombres probados, consagrados a Dios. De lo contrario, van a corromper a nuestros jóvenes. Los van a corromper. Y por eso, mire lo que dice acá, en este mismo libro, Consejo para Maestros, Padres y Alumnos. Ahora, hablando de Jesús, el mayor maestro que el mundo haya conocido jamás, Jesús. Y habla también aquí de Juan. Dice lo siguiente: Jesús y Juan fueron presentados como ignorantes por los educadores de aquel tiempo. Hermanos, los educadores del tiempo de Jesús, los maestros del tiempo de Jesús, dijeron Jesús y Juan son ¿qué? Ignorantes. ¿Por qué?
porque no habían aprendido en la escuela de los rabinos. Ellos dijeron que eran ignorantes porque no habían estudiado en sus escuelas. Pero no porque no eran sabios, no porque no sabían y no tenían un desarrollo de sus facultades de manera armoniosa. Mire lo que dice el libro de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan, un testimonio de las Sagradas Escrituras, hablando de Jesús. Juan capítulo 7, el verso 15. Juan capítulo 7, el verso 15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿De qué se maravillaban los maestros de la ley? ¿De qué se maravillaban los maestros de la ley, los judíos, los sacerdotes y los escribas? De que un niño de 12 años supiera letras sin haber ido a sus escuelas. No había ido a sus escuelas. No se había sentado a los pies de Gamaliel, pero era más sabio que ellos. Pero no quisieron reconocer eso. Y como no habían estudiado en sus escuelas, Juan y Jesús, entonces dijeron: son unos ignorantes. Son ignorantes, no tienen títulos, no tienen credenciales, no tienen nada que los acredite para lo que hacen, así que son ignorantes. Pero dice lo siguiente, terminamos la sentencia en la página 252 del libro Consejo para Maestros, Padres y Alumnos. Pero el Dios del cielo era su maestro. Amén. ¿Quién era el maestro de ellos, hermanos? Hoy puede ser nuestro maestro también. Puede ser el maestro de los padres, puede ser el maestro de las madres, puede ser el maestro de los líderes de iglesia, puede ser el maestro, hermanos, de los maestros que tienen la responsabilidad de educar también. Claro que sí. Pero el Dios del cielo era su maestro, y todos los que le oían se quedaban asombrados por el conocimiento que tenían de las Escrituras. ¿Dónde lo aprendieron? ¿Quién se los enseñó? Y por eso, hermanos, ¿por qué Jesús no fue a las escuelas rabínicas? ¿Por qué Juan el Bautista no fue a las escuelas rabínicas? ¿Por qué no fue? ¿Por qué creen ustedes que no fue? Bueno, y las escuelas rabínicas eran más conservadoras que las nuestras hoy. Ahí no se enseñaba ideología de género, ahí no se enseñaba evolución, ahí no se iba con minifalda. Y Jesús y Juan no fueron allí. ¿Por qué? Y mire lo que dice. Aquí hay unas tremendas lecciones para nosotros. La página 218. Jesús no fue a estas escuelas a educarse. Pero mire lo que dice. Nuestro Salvador no alentaba, no animaba a nadie a asistir a las escuelas rabínicas de aquel tiempo. ¿Escuchamos eso? Jesús no fue a educarse ahí y tampoco animó a ningún joven de su tiempo a que fuera ¿a dónde? Allí a educarse. ¿Por qué? Nuestro Salvador no alentaba a nadie a asistir a las escuelas rabínicas de aquel tiempo, porque allí sus espíritus serían corrompidos con la muletilla aquella que dicen o se ha dicho. Y efectivamente, ¿por qué aceptaríamos como suprema sabiduría las palabras inciertas de los hombres cuando disponemos de una sabiduría más grande e infalible? Hoy, hermanos, y Jesús no le dijo a Juan, ¿sabe qué? Para que sirvas mejor en esta obra, ve y prepárate ¿dónde? Allá en la escuela rabínica y sácate tu título
porque entonces así vamos a hacer una obra más poderosa para el Señor. ¿Le dijo eso? No alentó a nadie a asistir a las escuelas de su tiempo, porque en esas escuelas, ¿qué iba a pasar? Su espíritu sería ¿qué? Corrompido. A estas alturas, hermanos, a estas alturas, algunos de nosotros somos más sabios que Jesús. Hoy, hermanos, el Señor nos ha revelado un plan maravilloso para que ninguno de nuestros jóvenes se pierda, para que ninguno de nuestras señoritas se pierda, sino para que lleguen a formar un ejército de hombres y mujeres para dar el fuerte pregón, para alumbrar al mundo. Y esos jóvenes deben salir de aquí, deben salir de estas familias, deben salir de las escuelas de iglesia, deben salir, hermanos, de estos puestos de avanzada, en el campo, formándose en el temor de Dios, en la abnegación, en el servicio, en el estudio de la palabra, en la abnegación, en la renuncia. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos, para comenzar esta tarea? Porque creo que estamos atrasados en eso. Yo no sé, aquí hay diferentes representantes de varios grupos y varias iglesias. El Señor nos llama a hacer algo, porque nuestros jóvenes se están perdiendo. Y Satanás los está llevando cautivos a tantas cosas, hermanos, a tantos vicios que están destruyendo su vida, su carácter, su mente, sus facultades. Hoy el Señor no quiere eso con nuestros hijos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos guarde, apreciados y estimados hermanos. Oremos unos por otros. Hagamos todo lo que tenemos que hacer y el Señor hará lo demás. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Gracias. Vamos a orar, hermanos. Vamos a postrarnos. Vamos a arrodillarnos para hacer una oración. Amado Padre, estamos delante de ti en esta tarde. Como pueblo que ha recibido gran luz, pero reconociendo que nuestro problema es que no la hemos practicado. Perdónanos, Señor. Queremos dejar en tus brazos de amor a los jóvenes de manera especial. Tú sabes cómo el mundo los está arrastrando, cómo Satanás los tienta con los placeres de esta vida, cómo están muriendo espiritualmente. Oh Señor, sálvalos. Ayúdanos como padres a hacer nuestra tarea. Ayúdanos, Señor, como iglesia, y que puedan formarse más puestos de avanzada, donde puedan educarse estos jóvenes para esta obra final. Oh Padre, danos corazones dispuestos a servirte. Danos corazones dispuestos a darnos en el surco de la necesidad del mundo. Y así llegar a ser un testimonio de lo que tú puedes hacer por medio de seres humanos indignos, débiles, pero que se han entregado a la obra del Espíritu Santo. Acompáñanos, síguenos asistiendo y gracias por tu palabra, porque creemos que todavía hay esperanza para nosotros. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.